Señora, el presidente la llama, dijo la ama de llaves. Todavía me sentía incómoda con esas palabras. Hasta hace unos meses, yo era una lavaplatos en un restaurante, una mujer de 56 años de un pueblito de Veracruz. Y ahora, aquí estoy en esta casa, como la esposa de un magnate multimillonario. ¿Otra vez? Pregunté sorprendida. Lo habíamos hecho por la mañana y también por la tarde. ¿Y ahora él quería otra vez por la noche? Pensé para mis adentros, ¿es realmente un hombre de 72 años? Aún no puedo creer cómo llegué a esto. Esta historia comienza hace 4 meses. Antes de que empecemos, por favor, denle me gusta y suscríbanse. Mi nombre es Elena. Nací en un pequeño pueblo de Veracruz y vine a la Ciudad de México a los 24 años cuando me casé con un hombre mexicano. De eso hace ya 32 años. Mi esposo era un hombre común que trabajaba en una fábrica. No éramos ricos, pero él era diligente y nunca me trató mal. Le agradecía eso. Quien no lo ha vivido, no sabe lo aterrador que es vivir sola en un país extranjero. Tuvimos una hija y vivimos juntos durante 25 años. Hubo días buenos y días difíciles, pero tener una familia era la razón por la que podía seguir adelante. Sin embargo, hace 3 años, a mi esposo le diagnosticaron cáncer. Los médicos le dieron 6 meses, pero se fue en solo 4. Hasta el final sostuvo mi mano y se disculpó, pero todavía no sé de qué se disculpaba. Después del funeral, el mundo se sentía vacío. Mi hija estaba ocupada con su vida de casada en Guadalajara, y yo me quedé sola en un pequeño departamento en las afueras de la Ciudad de México. Fue entonces cuando empecé a trabajar en un restaurante. Llegaba a las 6 de la mañana y lavaba platos, limpiaba el comedor y preparaba los ingredientes hasta las 9 de la noche. Me dolía la espalda todo el día, pero no podía parar. Si no trabajaba, mis pensamientos se desbordaban. Cuando regresaba a casa del trabajo, el departamento a oscuras me recibía. Cada vez que comía sola, veía televisión sola y me dormía sola, sintiendo que así me estaba haciendo vieja. Mi corazón se encogía. Mi hija me llamaba de vez en cuando. Mamá, ¿ya comiste? Sí, ya comí. ¿Qué comiste? Sopa instantánea. Mi hija suspiraba. Mamá, ¿cómo puedes comer solo sopa instantánea? Sentía su preocupación, pero me daba pereza prepararme la comida sola. Pensaba, ¿para qué cocinar con esmero si nadie va a comer conmigo? Entonces, un día, regresé a casa del trabajo en el restaurante y recibí una llamada de un número desconocido. Contesté y escuché la voz de una mujer. ¿Es usted la señora Elena? Sí. Soy de la agencia de matrimonios Felicidad. ¿Estaría interesada en volver a casarse? Al principio pensé que era una estafa telefónica. Intenté colgar, pero la otra persona habló rápidamente. Espere, no cuelgue. Hay alguien a quien nos gustaría presentarle. Dijo que quería una mujer extranjera. Me quedé atónita. A mi edad, una agencia de matrimonios, y buscando específicamente a una mujer extranjera, pregunté, ¿quién es ese hombre? Es el presidente de una gran empresa de materiales de construcción. Es un magnate. No podía entender por qué un multimillonario buscaría una mujer de 56 años de Veracruz a través de una agencia de matrimonios. ¿No le parece extraño?, pregunté. La otra persona dijo, es comprensible que piense eso. Pero es cierto. El presidente mismo especificó las condiciones. Una mujer extranjera de 50 y tantos años, diligente y cálida. Su perfil encaja perfectamente, señora Elena. Me quedé boquiabierta. ¿De dónde sacaron mi perfil y por qué un magnate buscaría a alguien de esta manera? Le dije que lo pensaría y colgué. Después de colgar, me quedé sentada aturdida durante mucho tiempo. ¿Qué era esto? Parecía una estafa y un sueño a la vez. Esa noche no pude dormir. Me revolví en la cama y finalmente llamé a mi hija. Era tarde, pero mi hija contestó de inmediato. Mamá, ¿qué pasa a estas horas? Pues recibí una llamada extraña. Le conté lo de la agencia de matrimonios. Mi hija se quedó en silencio por un largo rato. Oye, ¿por qué no dices nada? Mamá, ¿no será una estafa? Yo también lo pensé, pero... ¿Un presidente de verdad? Mi hija buscó en internet y, efectivamente, el nombre de la agencia y el nombre del presidente existían. Don Ricardo Montemayor, presidente de una mediana empresa de materiales de construcción con activos que superan los 200 millones de pesos, dijo ella. Mamá, parece que es real. Hay noticias.
Se divorció hace 5 años, dijo mi hija con voz emocionada. Luego, dijo con cautela, mamá, ¿por qué no lo conoces? Solo conócelo. Si algo te parece mal, no tienes que volver a verlo. Yo dudé. La palabra magnate me intimidaba. Creía que la gente con dinero siempre tenía motivos ocultos. Esa gente siempre es calculadora, le dije. Mi hija respondió, mamá, eso solo lo sabrás cuando lo conozcas. Y tú también tienes derecho a ser feliz. Esas palabras de mi hija se quedaron en mi mente. ¿Yo también tengo derecho a ser feliz? Una mujer de 56 años de Veracruz, que lava platos en un restaurante. Pasaron varios días de reflexión. Pensaba en ello mientras trabajaba, mientras comía y mientras me acostaba. ¿Qué tengo que perder? Finalmente tomé una decisión. De todos modos, no puedo sentirme más sola de lo que ya estoy. Llamé a la agencia y dije que aceptaba conocerlo. La persona al otro lado del teléfono respondió con alegría. ¿Qué le parece este sábado? En un restaurante de alta cocina mexicana en Polanco. Sí, de acuerdo. Después de colgar, me temblaban las manos. Me habré vuelto loca, pensé, pero ya era un hecho. Llegó el sábado. Pedí permiso en el restaurante y tomé medio día libre. Busqué en mi armario y saqué la ropa más limpia que tenía. Una falda negra y una blusa blanca. Me miré en el espejo y me sentí deslucida. Un rostro arrugado, manos ásperas, un cuerpo desgastado por 32 años de sobrevivir en México. Suspiré, pero aún así fui. Pensé que, como no tenía expectativas, no me decepcionaría. Bajé en la estación de Metro Polanco y busqué el restaurante de alta cocina. Desde el letrero se veía lujoso y me dio miedo entrar. Me rodeé frente a la puerta durante un buen rato, pero finalmente reuní el valor y entré. Un empleado se acercó y preguntó, ¿su nombre para la espera? Elena. Ah, sí, por aquí, por favor. Seguí al empleado con piernas temblorosas. La puerta de una sala privada se abrió, y allí estaba el presidente. Su cabello blanco estaba prolijamente peinado y sus ojos eran intensos. Aunque tenía claramente 70 y tantos años, su espalda era recta y sus hombros anchos. Se veía mucho más fuerte de lo que aparecía en las fotos. Siéntese, dijo el presidente con voz grave y profunda. Me sentí torpement frente a él. Este es el presidente, pensé. Mi corazón latía con fuerza. Estaba nerviosa y extrañamente emocionada. Así comenzó el encuentro más inesperado de mi vida. Los ojos del presidente me miraban directamente. Esperé con el corazón palpitante, preguntándome qué diría. Él me miró. Yo no sabía dónde posar mis ojos, así que solo miré el vaso de agua sobre la mesa. Un silencio se extendió. ¿Cuánto tiempo pasó? El presidente fue el primero en hablar. «Está nerviosa, ¿verdad?», dijo. Asentí con la cabeza. Honestamente, estaba tan nerviosa que sentía que mi voz no saldría. «Beba agua», dijo el presidente, empujando el vaso de agua hacia mí. Bebí un sorbo con manos temblorosas. El agua fría bajó por mi garganta y me tranquilizó un poco. «¿Se pregunta por qué quise verla, señora Elena?», preguntó el presidente. Volví a sentir con la cabeza. La verdad es que eso era lo que más me intrigaba. ¿Por qué un magnate multimillonario buscaría a una mujer de 56 años de Veracruz? Mi nombre es Ricardo Montemayor. Tengo 72 años y dirijo una empresa de materiales de construcción. Se presentó el presidente con calma. Mi primera esposa falleció de cáncer hace 20 años y me divorcié de mi segunda esposa hace 5 años. Escuché en silencio. Pude sentir una especie de soledad en los ojos del presidente. ¿Sabe por qué me divorcié?, preguntó de repente el presidente. Negué con la cabeza, diciendo que no. Dijeron que fue por diferencias de personalidad, oficialmente, dijo el presidente con un suspiro. Pero la verdadera razón era otra. Me puse tensa. Pensé que vendría una historia terrible, algo como violencia o infidelidad. Pero lo que dijo el presidente fue completamente inesperado. Ella se cansó de que yo la deseara con demasiada frecuencia, dijo el presidente. Al principio no entendí lo que quería decir. ¿Con frecuencia? ¿Qué? ¿Se refiere a las relaciones de pareja? Todavía lo deseo todos los días, por la mañana y por la noche, dijo el presidente, mirándome directamente. Por un instante, mi mente se quedó en blanco. ¿Un hombre de 72 años lo deseaba todos los días, por la mañana y por la noche?
Me quedé sentada, aturdida y sin palabras. Sorprendida, ¿verdad? Dijo el presidente. Se lo digo honestamente. No quiero casarme mintiendo. Mi ex esposa lo toleró durante los primeros años, pero después no pudo más. Dijo que hacerlo todos los días era demasiado agotador. No pude decir nada y solo miré el rostro del presidente. Me preguntaba si estaba bromeando, pero su expresión era seria. Por eso pensé que una mujer mexicana no funcionaría, continuó el presidente. Escuché historias de personas a mi alrededor que tienen esposas extranjeras y dicen que encajan mejor. Quizás por las diferencias culturales o de personalidad, pensé para mis adentros. ¿Qué espera este hombre de mí? No me malinterprete, dijo el presidente, como si hubiera leído mi expresión. No solo deseo un cuerpo. Quiero a alguien con quien comer, caminar y envejecer. Solo que esa parte es importante para mí, por eso se lo menciono de antemano. Honestamente, me sentí desconcertada. ¿Quién habla de estas cosas en el primer encuentro? Pero, extrañamente, no me sentí ofendida. Más bien pensé que era bueno que fuera honesto. Mejor que ocultarlo y que surgieran problemas después del matrimonio. ¿Y usted, señora Elena, por qué considera volver a casarse?, preguntó el presidente. Dudé un momento. ¿Qué debía responder? Decidí ser honesta. Por Soledad. El presidente asintió con la cabeza. Yo también. Esa única frase me conmovió de una manera extraña. Incluso un magnate multimillonario se siente solo, pensé. El dinero no puede detener la soledad. Volví a mirar al presidente. Ahora lo veía de una manera ligeramente diferente. Hablemos mientras comemos, dijo el presidente, y presionó un botón. Un empleado entró y sirvió la comida. Era alta cocina mexicana y nunca había probado algo así. Tomé los cubiertos con cautela. Coma con tranquilidad, dijo el presidente. Mientras comíamos, hablamos de muchas cosas. Cómo llegué de Veracruz, cómo era mi esposo, qué hacía mi hija. El presidente también me contó su historia. Cómo comenzó su negocio desde cero cuando era joven y llegó a donde estaba. Tenía un hijo que trabajaba como vicepresidente en su empresa. Mi hijo se opone a que me vuelva a casar, dijo el presidente. Supongo que es por cuestiones de herencia. Pero no me importa. Mi vida es mía. Asentí con la cabeza. Tenía razón. A nuestra edad no podemos vivir siempre complaciendo a nuestros hijos. Después de terminar de comer, el presidente sugirió: ¿damos un paseo? El bosque de Chapultepec está cerca. Lo seguí. Fuimos en un coche de lujo hasta el parque de Chapultepec. Tenía un chofer aparte. Me quedé impresionada por dentro. Realmente es rico. Mientras caminábamos por la orilla del lago en el parque, el presidente dijo: «Usted me gusta, señora Elena». Me sorprendió su repentina confesión. ¿Por qué? ¿Una persona como yo? Por su honestidad. Y porque parece cálida, respondió el presidente. Lo que necesito no es una mujer rica. Necesito a alguien que me vea con sinceridad. Me sentí compleja. ¿Era sincero este hombre o simplemente me veía como una mujer extranjera fácil de manipular? Pero al mirar sus ojos no parecía estar mintiendo. Conózcame durante 3 meses, dijo el presidente. Durante ese tiempo, nos conoceremos mutuamente. Si nos compaginamos, nos casamos. Si no, nos separamos. ¿Qué le parece? Lo pensé un momento. No tenía nada que perder. De todos modos, vivir sola era solitario y difícil. Sí, me parece bien, respondí. El presidente sonrió. Cuando sonreía, se veía mucho más amable. Así comenzó nuestro noviazgo de 3 meses. El presidente venía a verme 2 o 3 veces por semana. Comíamos en restaurantes de lujo, paseábamos por parques y a veces veíamos películas. Al principio me sentía incómoda, pero con el tiempo me fui sintiendo más cómoda. Sucedió algo durante el primer mes. Me desmayé repentinamente mientras trabajaba en el restaurante. Era anemia. Como solo comía sopa instantánea, mi estado nutricional era deficiente. El dueño del restaurante llamó a emergencias y, al parecer, tenía el número del presidente en mis contactos de emergencia. Cuando recuperé la conciencia, el presidente estaba en la sala de emergencias. ¿Está bien, señora Elena?, preguntó el presidente con el rostro preocupado. Me sorprendí. Presidente, ¿cómo llegó aquí? Me llamaron y vine de inmediato. Tenía una reunión, pero la cancelé. Me sentí avergonzada. Que cancelara una reunión para venir. Lo siento, presidente. No es nada grave. El presidente negó con la cabeza. Como que no es nada grave.
Se desmayó. No es nada grave, dijo el presidente y preguntó a la enfermera. Su expresión se puso seria. El doctor dice que es desnutrición. No ha estado comiendo bien. Bajé la cabeza avergonzada. Me daba pereza cocinar para mí sola. El presidente suspiró y tomó mi mano. No vuelva a saltarse comidas. Yo me encargaré de que coma todos los días. A partir de ese día, el presidente me enviaba una lonchera para el almuerzo todos los días. Eran loncheras de alta cocina mexicana. Al principio me negué, pero el presidente dijo que no. No hay que rechazar la comida. Solo coma. Mientras comía la lonchera pensé, este hombre realmente se preocupa por mí. Con dinero se puede comprar todo, pero esto no se podía comprar con dinero. Era la preocupación sincera en su corazón. Pude sentirla. El segundo mes fue mi cumpleaños. Yo lo había olvidado, pero el presidente lo recordaba. Íbamos a vernos esa noche y el presidente me llevó a un lugar extraño. ¿A dónde vamos?, pregunté. El presidente sonrió y respondió, ya verá cuando lleguemos. El lugar al que llegamos era un restaurante de comida veracruzana. Dijo que era regentado por alguien de mi pueblo. Entré y me sorprendió. La mesa estaba llena de caldo de camarón, picadas, tamales de hoja de plátano, garnachas, mis platillos veracruzanos favoritos. ¿Qué es esto?, pregunté. Es su cumpleaños. Debe comer comida de su tierra, dijo el presidente. Se me llenaron los ojos de lágrimas. En 32 años de vivir en México, era la primera vez que alguien me preparaba comida veracruzana para mi cumpleaños. Ni siquiera mi exesposo me celebraba bien mi cumpleaños. No llore, dijo el presidente, secando mis lágrimas. No debe llorar en su cumpleaños. Lloré mientras reía, lloraba de alegría. Gracias, presidente, por hacer tanto por mí. El presidente sacó una pequeña caja. La abrí y era un collar de perlas. Es un regalo de cumpleaños. Negué con la mano. Es demasiado caro. No puedo aceptarlo. Acéptelo. Se lo quiero dar yo, dijo el presidente, y él mismo me puso el collar al cuello. Me miré en el espejo y las perlas brillaban. Esa noche, al regresar a casa, me quedé frente al espejo durante mucho tiempo. Tocando el collar de perlas en mi cuello, pensé, este hombre realmente me quiere. Fue a partir de ese momento que yo también empecé a verlo de otra manera. Un día del tercer mes, fui invitada a casa del presidente. Me invitó a cenar juntos. Estaba nerviosa. Era la primera vez que iba a su casa. Cuando llegué a la casa era tan grande que me quedé boquiabierta. Era un penthouse. ¿Vive solo aquí?, pregunté. El presidente asintió con la cabeza. Tengo ama de llaves, pero por la noche estoy solo. Sus palabras sonaron extrañamente solitarias. Mientras cenábamos, el presidente dijo, hoy cociné yo. Me sorprendí. ¿Usted mismo, presidente? No puedo creerlo. El presidente sonrió. Cuando era joven vivía solo, así que aprendí a cocinar un poco. Era un platillo de carne de res en salsa. Estaba delicioso. Cuando le dije que estaba delicioso, el presidente se alegró. Menos mal. Me preocupaba echarlo a perder de los nervios. Un magnate multimillonario cocinando para mí y hasta poniéndose nervioso, me conmovió. Después de cenar, conversamos en la sala. Me armé de valor y pregunté, presidente, lo que me dijo aquel día. ¿Qué cosa? Lo de que me deseaba a diario. ¿Todavía es así? El presidente me miró por un momento y luego respondió, sí, todavía es así. Nada ha cambiado. Asentí con la cabeza. Honestamente, también me asustaba. No podía imaginarme a un hombre de 72 años deseando a diario. Pero, extrañamente, no quería huir. Sentía que con este hombre de alguna manera todo saldría bien. Elena, dijo el presidente, tomando mi mano. Soy sincero. No estoy con usted por dinero. Realmente me gusta y por eso estoy con usted. Miré a los ojos del presidente. Pude sentir su sinceridad. Yo también, presidente, respondí. Al principio solo me reuní con usted por soledad. Pero ahora es diferente. Usted me gusta. Esa noche, regresé a casa en el coche que el presidente había llamado. Miré por la ventana del coche y pensé, ¿esto es amor? Nunca imaginé que me enamoraría a los 56 años. Un día, a los 3 meses, el presidente dijo, Elena, ¿se casa conmigo?
Era una propuesta. También había traído un anillo. Abrí la pequeña caja y un diamante brilló. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Nunca en mis sueños imaginé que recibiría una propuesta así a mi edad. ¿Estás seguro de casarse con una persona como yo?, pregunté. No tengo nada. Ni dinero, ni educación, ni un trabajo decente en México. El presidente tomó mi mano y dijo, por eso es bueno. Usted no vino a mí por dinero, ¿verdad? Eso es lo importante. Asentí con la cabeza. Sí, me casaré. El presidente sonrió y me puso el anillo en el dedo. El diamante brillaba en mi dedo. En mi primer matrimonio hace 32 años, ni siquiera tuve un anillo, y ahora recibía un anillo tan hermoso. Los preparativos de la boda avanzaron rápidamente. El presidente se encargó de todo. Yo solo lo seguí. Se eligió el lugar, se ajustó el vestido, se enviaron las invitaciones. El hijo del presidente se opuso hasta el final, pero el presidente no le hizo caso. Llegó el día de la boda. Fue una ceremonia sencilla, solo con la familia. Mi hija también vino de Guadalajara. Al verme, lloró. Mamá, tienes que ser feliz, ¿me oyes? Yo también lloré. Sí, seré feliz. El presidente me esperaba, vestido con un esmoquín. A sus 72 años, se veía apuesto, su espalda recta y su mirada intensa. Caminé hacia el presidente con mi vestido de novia. Estaba nerviosa, pero feliz. ¿Puede besar a la novia?, dijo el oficiante. El presidente me miró y me besó suavemente en los labios. Fue cálido. Me convertí en su esposa, la esposa de un magnate multimillonario. Hasta entonces yo no sabía el verdadero significado de lo que el presidente había dicho sobre desear a diario. Lo descubrí la primera noche. Después de la boda fuimos a la casa de mi esposo. ¿O debería decir nuestra casa ahora? Era un lujoso apartamento en Polanco. Un penthouse con un ascensor que conducía directamente al interior. Cuando entré por primera vez, me quedé boquiabierta. La sala parecía 10 veces más grande que mi antiguo departamento. Esta es su casa ahora, dijo mi esposo. Miré a mi alrededor aturdida. La vista nocturna de la Ciudad de México se extendía desde los grandes ventanales que llegaban hasta el techo. El bosque de Chapultepec se veía y las luces brillaban. Nunca en mis sueños imaginé que viviría en un lugar así. La señora ha llegado. Se escuchó una voz familiar. Era la ama de llaves, doña Carmen. Parecía tener unos 60 y tantos años y dijo que había trabajado en esta casa por más de 30 años. Al principio parecía fría, pero cuando sonrió su expresión se suavizó. Mucho gusto, le dije. El gusto es mío, señora, respondió doña Carmen. Mi esposo me condujo al interior. Había varias habitaciones y entramos en la más grande. Había una cama tamaño king y toda una pared era un armario. También había un tocador y un pequeño sofá. Parecía una suite de hotel. ¿Estás cansada, verdad?, preguntó mi esposo. Asentí con la cabeza. Había estado tan ocupada con los preparativos de la boda que no había dormido bien en días. Dúchate y descansa, dijo mi esposo abriendo la puerta del baño. El baño también era enorme. La bañera era lo suficientemente grande para 2 personas. Mientras me duchaba pensé, ¿esto es real? Que una persona que hasta hace 3 meses lavaba platos en un restaurante ahora se estuviera duchando en un lugar así. Parecía un sueño. El agua caliente empapaba mi cuerpo, y la tensión se fue relajando poco a poco. Cuando salí de la ducha, mi esposo estaba sentado en la cama. De repente me puse nerviosa. Era nuestra primera noche, después de todo. Una primera noche a los 56 años. Era divertido y emocionante a la vez. Ven aquí, dijo mi esposo suavemente. Me acerqué lentamente. Mi corazón latía con fuerza. Mi esposo tomó mi mano. Su mano estaba cálida. No te pongas nerviosa, dijo mi esposo. Iremos despacio. Asentí con la cabeza. Mi esposo me abrazó. Su pecho era ancho y cálido. En mi primer matrimonio hace 32 años no había sentido esta emoción, pero ahora sentía que mi corazón iba a estallar. Mi esposo me acostó en la cama. Cerré los ojos, sentí las caricias de mi esposo, suaves, pero fuertes. No podía creer que tuviera 72 años. ¿Cómo podía tener tanta energía a esa edad? Nos convertimos en uno completamente. La resistencia de mi esposo me sorprendió. Pensé que terminaría, pero no terminó. No sé cuánto tiempo pasó.
Me faltaba el aliento. Pensé, ¿es realmente un hombre de 72 años? ¿Es esto posible? Después de terminar, mi esposo me abrazó. Sudaba, pero me sentía extrañamente bien. Había vivido 25 años con mi ex esposo, pero nunca había sentido algo así. Mi esposo susurró, ¿dormiste bien? Intenté responder que no había dormido todavía, pero mis ojos se cerraron. Estaba cansada y el abrazo de mi esposo era cálido, así que me quedé dormida. Amaneció. Abrí los ojos y el sol llenaba la habitación. Miré el reloj y eran las 7. Me levanté perezosamente y fui al baño. Mientras me lavaba la cara me miré en el espejo y mi rostro parecía más brillante que ayer. ¿Será por ser recién casada? Pensé, y me reí sola. Pensé en preparar el desayuno y me levanté de la cama, pero mi esposo me sujetó la muñeca. Me sorprendí. Pensé que estaba durmiendo. ¿A dónde vas?, preguntó mi esposo. A preparar el desayuno, respondí. Pero mi esposo me volvió a jalar a la cama. Me sorprendí. Cariño, ¿qué haces? Me gusta la mañana, dijo mi esposo. Miré a mi esposo aturdida. ¿Qué significa que le gusta la mañana? Pero al mirar sus ojos lo entendí. Ah, eso es lo que quiere decir. Ya lo hicimos anoche, ¿no?, dije. No pude ocultar mi asombro. Después de anoche quería hacerlo otra vez por la mañana. Un hombre de 72 años. Pero es bueno, ¿no?, dijo mi esposo con una sonrisa. Me quedé sin palabras. Dudé si debía negarme o no, pero extrañamente no me disgustaba. Mi esposo me abrazó, suave pero fuerte, como anoche. Nos convertimos en uno otra vez. El sol de la mañana llenaba la habitación y yo estaba en los brazos de mi esposo. Después de terminar pensé, este hombre es realmente increíble. ¡Qué resistencia a los 72 años! Recordé lo que me había dicho en nuestro primer encuentro. Lo deseo a diario, por la mañana y por la noche. En ese momento pensé que estaba exagerando, pero era cierto. ¿Tienes hambre?, preguntó mi esposo. Asentí con la cabeza. Honestamente me sentía débil y hambrienta. Doña Carmen ya habrá preparado el desayuno. Vamos a comer, dijo mi esposo levantándose y ayudándome a levantarme. Salimos a la sala y doña Carmen ya había puesto el desayuno. Era un desayuno mexicano cuidadosamente preparado. Chilaquiles, huevos a la mexicana, frijoles refritos y café. Me senté a la mesa y saludé a doña Carmen. Gracias, doña Carmen. Oh, es mi trabajo. Que disfrute su comida, señora, respondió doña Carmen. Mientras comía mi esposo me miró. ¿Comes bien? Bajé la cuchara, avergonzada. Tengo hambre. Come mucho. Necesitarás energía, dijo mi esposo con una sonrisa. Me puse roja. Decir algo así frente a doña Carmen. Doña Carmen entró en la cocina y dijo, hacía mucho que no veía al presidente tan alegre. Parece que está feliz de que usted haya llegado. Me sentí orgullosa sin razón. Estoy haciendo feliz a este hombre, pensé. Después de terminar de comer, mi esposo preguntó, ¿qué quieres hacer hoy? Lo pensé un momento. Quiero ver la casa. Todavía no la he visto toda. Mi esposo sonrió. De acuerdo, te la mostraré. Mi esposo me mostró el interior de la casa. Había 3 habitaciones de invitados y una biblioteca. La biblioteca estaba llena de libros. Yo no leía bien el español formal, pero mi esposo dijo, aprenderás despacio. Yo te enseñaré. La cocina también era amplia. Era tan grande como la cocina comercial que veía en el restaurante donde trabajaba. Había un horno, un lavavajillas y todo tipo de utensilios de cocina. ¿Puedo cocinar aquí?, pregunté. Por supuesto. Esta es tu casa, respondió mi esposo. Doña Carmen prepara la comida, pero si tú quieres cocinar puedes hacerlo. Me alegré, me gusta cocinar. Incluso cuando trabajaba en el restaurante, prefería preparar los platillos a lavar platos. Esa tarde, preparé platillos veracruzanos en la cocina. Doña Carmen había comprado los ingredientes en el mercado. Mi esposo vino a la cocina y me observó. ¿Cocinas bien? Gracias, respondí con una sonrisa. Esa noche, mi esposo comió los platillos que yo había preparado y dijo, está delicioso. Hazlo a menudo. Asentí con la cabeza. Sí, si tú quieres. Llámame cariño, no presidente, dijo mi esposo. Me puse roja. ¿Cariño? ¿A los 56 años, cariño? Cariño, dije con tartamudez. Mi esposo se rió. Así me gusta. Llámame así a menudo. Yo también sonreí. Me sentía extrañamente feliz.
Hasta hace 3 meses, vivía sola comiendo sopa instantánea, y ahora estaba comiendo en una casa tan grande con un hombre tan bueno. Después de cenar vimos televisión en la sala. Mi esposo se sentó a mi lado y tomó mi mano. Estaba cálida. Apoyé la cabeza en el hombro de mi esposo. Había paz. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando mi esposo se levantó y dijo, «Vamos a la cama». Me levanté y lo seguí. Mientras iba al dormitorio pensé, ¿dormirá hoy? Como lo hicimos por la mañana, pensé que descansaría por la noche. Pero tan pronto como me acosté en la cama, mi esposo me abrazó. Me sorprendí. «Cariño, ya lo hicimos por la mañana», le dije. Mi esposo sonrió y respondió, «También me gusta la noche». Me quedé sin palabras. Por la mañana y por la noche. 2 veces al día. A los 72 años, fue entonces cuando me di cuenta. Lo que él había dicho en nuestro primer encuentro era realmente cierto. Lo deseo a diario significaba esto. Mi esposo me miró y preguntó, ¿estás cansada? Lo pensé un momento. Honestamente me sorprendió y me sentía algo avergonzada, pero no me disgustaba. No, estoy bien, respondí. Mi esposo sonrió y me abrazó. Nos convertimos en uno de nuevo. También esta vez. La resistencia de mi esposo fue increíble. Me faltaba el aliento y sudaba. Después de terminar pensé, 2 veces al día a esta edad es posible. Mi esposo me abrazó y susurró, «Que descanses». Yo me quedé dormida de inmediato, agotada, pero yo todavía no sabía que esto era solo el principio. Lo que no sabía era que no serían 2 veces al día sino 3. Lo descubrí al día siguiente. Amaneció el segundo día de nuestro matrimonio. Abrí los ojos y mi cuerpo se sentía pesado. Era de esperarse, ya que lo habíamos hecho 2 veces anoche, pero aún así no me sentía mal. Miré a mi lado, y mi esposo todavía estaba durmiendo. Su rostro estaba tranquilo. A sus 72 años, se veía relajado mientras dormía. Me levanté en silencio y fui al baño. Me lavé la cara y me miré en el espejo. Parecía más cansada que ayer. Me acostumbraré, murmuré para mis adentros mientras salía del dormitorio. Salí a la sala y doña Carmen ya estaba preparando el desayuno. «Señora», se levantó temprano, saludó doña Carmen. «Sí, me desperté», respondí. «El desayuno está casi listo. Espere un momento». Me senté a la mesa y observé a doña Carmen cocinar. «¿Cuánto tiempo ha trabajado aquí, doña Carmen?», pregunté. «Más de 30 años», respondió doña Carmen, «desde que estaba la primera señora del presidente». «¿30 años?» Ella debe conocer toda la historia de esta casa, pensé. Me entró la curiosidad. ¿Cómo era la anterior señora? La segunda señora. Doña Carmen se detuvo un momento y luego respondió, «Bueno, era una buena persona, pero no se llevaba bien con el presidente». «¿Por qué?», pregunté. Doña Carmen bajó la voz y dijo, «Es que el presidente tiene muchas exigencias. A la señora le costaba». Más o menos entendí lo que quería decir. Recordé lo que mi esposo me había dicho en nuestro primer encuentro. «¿Y usted, señora, está bien?», preguntó doña Carmen con cautela. Sonreí y respondí, «Por ahora sí». Pero honestamente me sorprendió. Doña Carmen asintió con la cabeza. Al principio todos se sorprenden, pero el presidente es un buen hombre, así que se llevarán bien. En ese momento mi esposo salió a la sala. Tenía el cabello mojado como si se hubiera duchado. «A desayunar», dijo mi esposo sentándose a la mesa. Me senté enfrente. Doña Carmen sirvió la comida y los platillos. Mientras comíamos, mi esposo preguntó, «¿Dormiste bien anoche?». Asentí con la cabeza. «Sí, dormí bien». «Menos mal», sonrió mi esposo. Mientras comía pensé, «¿Hoy descansará un poco?». Como lo hicimos 2 veces anoche, hoy seguro descansará. Después de desayunar, mi esposo fue a su estudio. Dijo que iba a revisar unos documentos. Yo descansé en la sala viendo la televisión. El sol entraba por la ventana y el sofá era cómodo. No sabía cuánto tiempo hacía que no descansaba tan cómodamente. Cuando trabajaba en el restaurante, trabajaba sin días libres. Llegó la hora del almuerzo. Doña Carmen me estaba preparando el almuerzo, pero yo quería hacer algo yo misma para mi esposo. «Doña Carmen, yo lo haré», le dije. «¿Usted, señora?», preguntó doña Carmen con expresión de sorpresa.
Sí, me gusta cocinar. Haré algo sencillo. Comencé a preparar arroz frito en la cocina. Corté vegetales sencillos que había en el refrigerador, batí huevos y freí el arroz. El olor a aceite se extendió por la cocina y me sentí familiarizada. Era el olor que olía todos los días cuando trabajaba en el restaurante. Entonces sentí una presencia detrás de mí. Me di la vuelta y allí estaba mi esposo. Se había acercado en silencio, sin que yo lo notara. «Huele delicioso», dijo mi esposo. Sonreí y respondí. «Ya casi está listo». Esperé un momento. Pero mi esposo de repente me abrazó por detrás. Me sorprendí y casi se me cae la espátula. «Cariño, ¿qué haces?», pregunté. Mi esposo susurró en mi oído. «Me gusta la hora del almuerzo». Al instante me quedé aturdida. ¿Le gusta la hora del almuerzo? ¿Otra vez esa frase? Ya lo hicimos por la mañana, ¿no?, le dije. Para ser exactos, fue anoche y esta mañana, pero en cualquier caso, no habían pasado ni 24 horas. Mi esposo sonrió y respondió, «Pero te extrañaba». Me quedé sin palabras. Este hombre realmente no tiene fin, pensé. «Apaga el fuego», dijo mi esposo. A regañadientes apagué la estufa de gas. «El arroz frito ya casi está listo. Lo recalentaré más tarde», pensé. Mi esposo tomó mi mano y me llevó a la sala. Nos sentamos en el sofá de la sala. Mi esposo me miró. Sus ojos eran intensos. Me puse nerviosa, pero extrañamente no pude negarme. Mi esposo me abrazó. Mi cuerpo se calentó. Nos sentimos el uno al otro en la sala. Era de día, estábamos en la sala y el sol entraba por la ventana. La situación era extraña, pero no me disgustaba. La resistencia de mi esposo seguía siendo increíble. Me faltaba el aliento. Después de terminar, me apoyé en el sofá y recuperé el aliento. «¿Tienes hambre?», preguntó mi esposo. «Sí, mucho», respondí. Recordé el arroz frito que había empezado a hacer. «Vamos a comer», dijo mi esposo, levantándose y ayudándome a levantarme. Fuimos a la cocina. Calentamos el arroz frito y lo comimos. Mi esposo dijo que estaba delicioso. «Tu comida es realmente deliciosa. Hazla a menudo». Asentí con la cabeza, pero por dentro pensaba en otra cosa. También lo hace a la hora del almuerzo, por la mañana, por la tarde, y por la noche también lo hará. Después de almorzar tomé una siesta. Estaba cansada. Mi esposo volvió a su estudio. Me acosté en la cama y me quedé dormida de inmediato. No sé cuánto tiempo dormí, pero cuando abrí los ojos eran las 6 de la tarde. Me levanté y fui a la cocina para ayudar con la cena. Doña Carmen ya estaba cocinando. «Señora, ¿durmió bien?», preguntó doña Carmen. «Sí, estaba un poco cansada», respondí. Doña Carmen sonrió significativamente. «Es la luna de miel, ¿verdad?». Me puse roja. Cenamos y yo estaba lavando los platos. Doña Carmen ya se había ido. Y yo estaba sola en la cocina. El agua corría a borbotones. Y sentí una presencia detrás de mí. Me di la vuelta y allí estaba mi esposo de nuevo. Tuve un presentimiento. «¿Seguro que no?». Mi esposo se acercó y dijo, «Me gusta la noche». Dejé de lavar los platos. «Cariño, ya lo hicimos a la hora del almuerzo», le dije. Mi esposo sonrió y respondió, «La noche es diferente». Me sequé las manos mojadas en el delantal y miré a mi esposo. Era sincero. Quería hacerlo otra vez por la noche, después de la hora del almuerzo. Hice un cálculo. Una vez anoche, una vez esta mañana, una vez al mediodía, y ahora otra vez por la noche. Son 3 veces al día. Esta es la tercera vez hoy, le dije. ¿Es normal hacerlo 3 veces al día? Mi esposo sonrió y respondió, «Para mí, es normal». Me quedé sin palabras. ¿Un hombre de 72 años considera normal hacerlo 3 veces al día? «Hay gente así en el mundo», pensé. Mi esposo tomó mi mano. «Si te sientes cansada, dímelo. No tienes que hacerlo a la fuerza». Miré a los ojos de mi esposo. Parecía sinceramente preocupado. Lo pensé un momento. Honestamente me sorprendió y me sentía algo avergonzada, pero no me disgustaba. Más bien, me parecía increíble que me deseara tanto a mi edad. «Estoy bien», respondí, pero me sorprendió un poco. Mi esposo sonrió. «Te acostumbrarás». Mi esposo me llevó al dormitorio. Nos convertimos en uno de nuevo.
También esta vez, la resistencia de mi esposo fue interminable. Me faltaba el aliento y sudaba. Después de terminar, miré al techo y pensé, ¿3 veces al día? ¿Y esto es todos los días? No podía creerlo. Mi esposo me abrazó y dijo, gracias, cariño. Me acurruqué en sus brazos y cerré los ojos. Estaba cansada, pero me sentía extrañamente bien. Tener a alguien que me deseara tanto a mi edad. En mi matrimonio de hace 32 años, nunca había sentido algo así. Mi ex esposo lo hacía 1 o 2 veces al mes. Al día siguiente llamé a mi amiga. Tenía una amiga de Veracruz que también se había casado en la Ciudad de México. Su nombre es Lupe, 2 años mayor que yo. Vive en Monterrey y tiene un restaurante. Elena, ¿te casaste bien? Preguntó Lupe. Sí, me casé bien, respondí. Pero, hermana, tengo una pregunta. ¿Qué? Preguntó Lupe. Miré a mi alrededor. Mi esposo estaba en su estudio y doña Carmen estaba en la cocina. Bajé la voz y le dije, hermana, ¿es normal hacerlo 3 veces al día? Al otro lado del teléfono se hizo el silencio. ¿Qué? ¿3 veces qué? Preguntó Lupe. Eso, lo que hacen las parejas, respondí. Lupe se quedó en silencio por un largo rato y luego preguntó, Oye, ¿estás bromeando? No, es en serio, le dije. Un hombre de 72 años lo hace 3 veces al día, por la mañana, por la tarde y por la noche. Lupe dijo con voz sorprendida, un hombre de 72 años 3 veces al día, imposible. A esa edad, incluso 1 vez al mes, es difícil, ¿no? Yo también lo pensé, le dije. Pero es verdad, hermana. Yo también me sorprendí. Lupe suspiró y preguntó, Oye, ¿no estará tomando alguna pastilla para la potencia? ¿O se inyecta algo? Respondí que no sabía. No sé, pero dijo que así es él, le dije. Lupe dijo, entonces, ¿tienes suerte? ¿O es difícil? Lo pensé un momento. Si era suerte o difícil, honestamente sentía que era ambas cosas. No sé, hermana, pero no me disgusta, respondí. Lupe se rió y dijo, Oye, si no te disgusta, está bien. Felicidades, encontraste a un buen hombre. Después de colgar el teléfono pensé, ¿qué pasa si esto es todos los días? En 2 días, lo hemos hecho casi 5 veces. ¿Podré aguantar si esto sigue a este ritmo? Me preocupaba, pero por otro lado pensé que me acostumbraría y estaría bien. Esa noche, como era de esperar, mi esposo me buscó. Cariño, vamos a la cama. Me levanté y lo seguí. Mientras iba al dormitorio pensé para mis adentros, hoy también serán 3 veces. Y así fue. 1 vez por la mañana, 1 vez por la tarde, 1 vez por la noche. 3 veces al día era su rutina. Pasó una semana. Poco a poco me fui acostumbrando. Cuando abría los ojos por la mañana, mi esposo me deseaba. A mediodía me deseaba otra vez, y por la noche, antes de acostarnos, me deseaba de nuevo. Al principio me sorprendía y me sentía avergonzada, pero después de unos días, el patrón se hizo evidente. Este hombre realmente lo hace 3 veces al día, pensé. Decidí aceptarlo. De todos modos, no me disgustaba y mi esposo estaba feliz. Y sinceramente, a mí tampoco me venía mal. Tener a alguien que me deseara tanto a mi edad era increíble y de alguna manera me daba confianza. Volví a llamar a mi amiga Lupe. Hermana, es de verdad todos los días, 3 veces al día. Lupe se rió y dijo, Oye, solo disfrútalo. ¿Dónde vas a encontrar un hombre así a esa edad? Tienes suerte. Así me fui adaptando a mi nueva rutina. Por la mañana, al mediodía y por la noche, todos los días. Aunque a veces era difícil, sentía que mi esposo realmente me cuidaba con sinceridad. Después de terminar, siempre me abrazaba y me decía, gracias. ¿Esto es amor? Pensé. Cuando me casé hace 32 años, no sabía lo que era el amor. Simplemente me casé para no estar sola. Pero ahora, sentía que era diferente. Me sentía extrañamente feliz de que mi esposo me deseara. Pero esa felicidad no duró mucho. Unos días después sucedió algo inesperado. Habían pasado 2 semanas de matrimonio. Después de enterarme de los rumores, me sentía intranquila. Mi esposo me dijo que no me preocupara, pero no era fácil. Me preocupaba cómo me vería la gente si salía.
Aún así, dentro de la casa todo era paz. Mi esposo seguía cuidándome y me deseaba por la mañana, por la tarde y por la noche. Doña Carmen también me trataba bien. Al menos dentro de esta casa me sentía segura. Esa mañana también comenzó de forma normal. Mi esposo fue a la oficina y yo estaba en la cocina preparando el almuerzo. Estaba cortando ingredientes para hacer fideos fritos al estilo veracruzano. Doña Carmen había salido a hacer las compras y yo estaba sola en casa. Entonces sonó el timbre. Me lavé las manos y fui a la puerta. Miré la pantalla del interfono y vi a un hombre de unos 40 y tantos años. Vestía un traje y tenía una expresión fría. ¿Quién es? Pregunté por el interfono. Soy Fernando Montemayor. ¿Está mi padre? Dijo el hombre con voz fría. Me detuve un instante. Fernando Montemayor. Era el hijo de mi esposo, el hijo que se había opuesto a su segundo matrimonio. Su padre fue a la oficina, respondí. Lo sé. Vine a verla a usted, dijo Fernando con frialdad. Me puse nerviosa. ¿Vino a verme a mí? ¿Por qué? Abrí la puerta. Fernando entró. Me miró de arriba abajo y luego se dirigió a la sala. Lo seguí y pregunté. Siéntese. ¿Quiere algo de beber? No. Gracias. Respondió Fernando con frialdad, sentándose en el sofá. Yo me senté enfrente. Un silencio incómodo se extendió. Fernando me miró fijamente y luego habló. Sea honesta, ¿verdad? ¿Perdón? Pregunté. Su objetivo es la fortuna de mi padre, ¿no? Dijo Fernando. Me quedé en shock. En nuestro primer encuentro, ¿por qué decir algo así? No, no vine por dinero. Respondí. Fernando se burló. Entonces, ¿por qué vino? ¿Por qué una mujer de 56 años de Veracruz se casa con un anciano de 72 años? ¿Por amor? No me haga reír. Me dolió el corazón. Este hombre no me conocía en absoluto y ya me estaba juzgando. Me casé por soledad. Mi esposo también se sentía solo. Nos conocimos porque ambos estábamos solos, le dije. Fernando resopló. ¿Soledad? ¿Eso es todo? ¿Se casa con un magnate multimillonario y habla de soledad? Luego sacó un sobre de su bolso. Mire esto. Tomé los documentos. Los abrí y eran extractos bancarios. Mis extractos bancarios. Me sorprendí. ¿De dónde sacó esto? Eso no importa, dijo Fernando. Lo importante es el contenido. Revisé los extractos bancarios, pero no había nada extraño. De hecho, casi no había gastos con la tarjeta que mi esposo me había dado. Solo había gastado un poco en cosas necesarias. ¿Qué problema hay? Pregunté. Fernando mostró una expresión de sorpresa por un momento. Supongo que esperaba que yo estuviera derrochando dinero, pero en realidad casi no había gastado nada. Fernando tartamudeó. Esto es solo el principio, ¿verdad? Con el tiempo, mostrará sus verdaderas intenciones. Suspiré. Este hombre ya me había prejuzgado como una mala persona, basándose en lo que le habían dicho. Joven, antes de casarme, firmé un acuerdo prenupcial de renuncia a bienes. Le dije. Dije que no recibiría nada de la fortuna de mi esposo si él fallecía. ¿Lo vio? Fernando abrió mucho los ojos. ¿Un acuerdo prenupcial? Sí. Pregúntele a su padre. Yo fui quien propuso firmarlo. Fernando se quedó en silencio por un momento. Era una información inesperada para él. Pero pronto cambió su expresión y dijo, «Eso se puede anular más tarde. Se puede invalidar legalmente. Conozco todas las tretas de gente como usted». Me enfadé. ¿Gente como yo? ¿Qué sabe usted para hablar así? ¿Qué clase de gente soy? Pregunté. Gente que viene de otro país y se aferra a ancianos ricos para quitarles su fortuna y luego huir, respondió Fernando con frialdad. Mi madre me contó todo. Las tretas de gente como usted. Me quedé aturdida. Su madre, la exesposa de mi esposo. ¿Qué le dijo su madre? Pregunté. Fernando respondió. Dice que todas las mujeres de Veracruz son así, que vienen de un país pobre, se casan con hombres ricos de aquí, les quitan el dinero y luego se escapan. Usted también es una de ellas, ¿no? Se me llenaron los ojos de lágrimas. Me sentía tan injustamente acusada. He vivido en México durante 32 años, trabajando duro. Trabajé en una fábrica, en un restaurante, cuidé a mi esposo enfermo y organicé su funeral sola. ¿Y ahora me dicen que vine por dinero? No soy esa clase de persona, le dije con voz temblorosa.
He vivido en México durante 32 años. Viví 25 años con mi esposo, y después de su muerte, viví sola durante 3 años. Trabajé duro lavando platos en un restaurante. Si mi objetivo fuera el dinero, ¿por qué habría vivido tan duro? Fernando me miró por un momento. Parecía estar pensando algo. Pero pronto negó con la cabeza y dijo, todo eso podría ser una actuación. No puedo creerle. Me rendí. Este hombre no tenía intención de creerme. Ya me había prejuzgado como una mala persona solo por lo que le había dicho su madre. ¿Tiene algo más que decir? Pregunté. Fernando se levantó y dijo, le estoy advirtiendo. Si toca la fortuna de mi padre, no me quedaré de brazos cruzados. Tomaré acciones legales. Luego se dirigió a la puerta. Escuché el sonido de la puerta al cerrarse. Me senté en el sofá, aturdida durante mucho tiempo. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Me sentía tan injustamente acusada y triste. Simplemente me había casado por soledad, no por dinero. ¿Por qué nadie me creía? Esa noche mi esposo regresó del trabajo. Mis ojos estaban hinchados por llorar. Me lavé la cara y me maquillé, pero supongo que se notaba. Mi esposo me miró y preguntó, ¿qué pasó? ¿Por qué tienes esa cara? Dudé un momento. ¿Debía decírselo o esconderlo? Finalmente, decidí ser honesta. Hoy vino su hijo. La expresión de mi esposo se puso seria. ¿Qué te dijo Fernando? Le respondí. Me preguntó si vine por su fortuna. También trajo mis extractos bancarios. Mi esposo suspiró. Ese muchacho. Su voz sonaba enojada. ¿Qué te dijo exactamente? Volví a llorar. Dijo que gente como yo viene por dinero, y que su madre le había dicho eso. La expresión de mi esposo se endureció aún más. Valeria, murmuró mi esposo. ¿Ella le dijo esas cosas a Fernando? Asentí con la cabeza. Mi esposo me abrazó. Lo siento, cariño. Mi familia te ha herido. Lloré en los brazos de mi esposo. La injusticia se desbordó. Cariño, le dije, si mi presencia le causa problemas a tu familia, yo me iré. Mi esposo me separó de él y me miró la cara. ¿Qué dices? Te llevas mal con tu hijo por mi culpa, ¿verdad? Hay rumores por mi culpa. Yo estoy bien, puedo irme. Mi esposo negó con la cabeza. ¿De qué hablas? ¿Irte? No necesito la fortuna, le dije. El acuerdo prenupcial que firmé antes de casarnos sigue siendo válido. No me llevaré nada, así que... Mi esposo me interrumpió. Cariño, su voz era firme. No te dejaré ir. Si te vas, yo estaré solo de nuevo. ¿Lo sabes? Respondí llorando. Pero, cariño, te estoy causando problemas. ¿Cuándo dije que me causabas problemas? Preguntó mi esposo. Los rumores son solo rumores. Yo los resolveré. Tú quédate tranquila. Negué con la cabeza. No puedo quedarme aquí. Una persona como yo. Mi esposo tomó mis hombros. ¿Qué clase de persona eres? Eres la persona que amo. Eres mi esposa. Eso es todo. No pude decir nada más. Solo lloré. Mi esposo volvió a abrazarme. Hablaré con Fernando, dijo mi esposo. También me encargaré de Valeria. No te preocupes por nada. Lloré en los brazos de mi esposo. ¿Qué puedo hacer si este hombre me quiere tanto? Esa noche no pude dormir. Mi esposo dormía a mi lado, pero yo miraba al techo y pensaba, ¿debería estar aquí? No encontraba una respuesta, por más que pensaba. Me levanté al amanecer y salí a la sala. Miré por la ventana. Las luces nocturnas de la Ciudad de México brillaban. Hasta hace 3 meses, vivía sola comiendo sopa instantánea en un pequeño departamento. Todavía no podía creer que estuviera en un lugar así. ¿Es realmente este mi lugar?, pensé. El hijo me odiaba, la exesposa quería echarme. Había malos rumores circulando y veía cómo mi esposo sufría por mi culpa. Tomé una decisión: empacar. Creí que era lo correcto irme antes de causarle más problemas a mi esposo. Entré en la habitación en silencio y empecé a empacar mi ropa. En ese momento mi esposo abrió los ojos. Cariño, ¿qué haces? Me detuve. ¿Estás empacando?, preguntó mi esposo, levantándose. Asentí con la cabeza. Creo que es lo correcto que me vaya, cariño. Mi esposo se acercó y tomó mi mano. Ya te lo dije, no te dejaré ir, pero es por mi culpa. Intenté decir, pero mi esposo me interrumpió. No es por tu culpa. Es mi problema familiar. No es tu culpa. Se me llenaron los ojos de lágrimas.
Una persona como yo no debería estar aquí. Mi esposo me tomó el rostro con ambas manos. ¿Qué clase de persona eres? Para mí, lo eres todo. Si te vas, volveré a ser un viejo solitario. ¿Lo sabes? Respondí llorando. Pero su hijo. Con Fernando yo me encargaré, dijo mi esposo con firmeza. Con Valeria yo me encargaré. Tú quédate a mi lado, ¿de acuerdo? Lloré durante mucho tiempo. Mi esposo me abrazó, fue cálido. Si este hombre me desea tanto, ¿no debería irme? De acuerdo, respondí. No me iré. Mi esposo sonrió. Pensaste bien. Esa noche volvimos a dormir. Mi esposo me abrazó mientras dormíamos. En sus brazos pensé. Este hombre me protegerá, pensé. Estaba inquieta, pero decidí confiar. Pero yo todavía no lo sabía, que al día siguiente aparecería una persona inesperada. Era la mañana del día siguiente. Había llorado toda la noche, así que mis ojos estaban hinchados. Mi esposo se fue temprano a la oficina y yo me quedé sola en casa. Había empezado a empacar y luego lo dejé, así que la ropa estaba desordenada por todas partes. No tenía fuerzas para ordenar. Salí a la sala y doña Carmen ya estaba preparando el desayuno. Al verme se sorprendió. Señora, ¿por qué tiene esa cara? ¿Lloró mucho? No pude responder y me senté a la mesa. Doña Carmen me miró con el rostro preocupado. ¿Qué pasó ayer, señora?, preguntó doña Carmen. Dudé un momento y luego respondí. Ayer vino su hijo. Me preguntó si vine por su fortuna. Doña Carmen suspiró. Y el joven Fernando hizo eso. Volví a sentir ganas de llorar. Por mi culpa. El presidente tiene problemas, ¿verdad? Creo que debería irme. Doña Carmen se sentó frente a mí y dijo, Señora, espere un momento, tengo algo que decirle. Miré a doña Carmen. Doña Carmen bajó la voz y dijo, Señora, todo esto lo planeó la exesposa. ¿Perdón?, pregunté. ¿La exesposa? Doña Carmen asintió con la cabeza. Yo he trabajado en esta casa por más de 30 años, ¿sabe? Conozco bien a la exesposa. Escuché en silencio. ¿Sabe por qué se divorció la exesposa?, preguntó doña Carmen. Escuché que le costaba porque el presidente la deseaba con demasiada frecuencia, respondí. Doña Carmen negó con la cabeza. Eso también es cierto, pero no es todo, continuó doña Carmen. La exesposa siempre ha sido una persona que solo buscaba el dinero. Compraba artículos de lujo con el dinero del presidente, viajaba al extranjero, gastaba con sus amigas, y el límite de la tarjeta que el presidente le daba siempre estaba al máximo. Me sorprendí. ¿En serio? Sí. Y cuando el presidente la deseaba, ponía excusas y lo evitaba. Que le dolía la cabeza, que estaba cansada, y así. Pero fuera, fingía ser la víctima, diciendo que el presidente la deseaba con demasiada frecuencia, dijo doña Carmen. Al final el presidente aguantó y se divorció. Me sentí compleja. Así que la exesposa era esa clase de persona. ¿Pero por qué me está haciendo esto a mí?, pregunté. Doña Carmen respondió, por la fortuna. Recibió una parte de la fortuna cuando se divorció, pero parece que no fue suficiente. Si el joven Fernando hereda la empresa del presidente, ella también puede beneficiarse por detrás. Pero si llega una nueva señora, eso podría frustrarse, ¿verdad? Doña Carmen sacó algo de su bolso. Era un teléfono móvil. Señora, escuche esto. Doña Carmen tocó la pantalla y reprodujo un archivo de audio. Se escuchó la voz de una mujer. Fernando, tienes que echar a esa mujer, antes de que le quite toda la fortuna a tu padre. Un hombre respondió, Madre, eso es un poco. Era Fernando. Hijo, el juicio de tu padre está nublado. Ya está viejo y se dejó llevar por una mujer extranjera. Tienes que intervenir y echarla. Escuché la voz de la exesposa. Tu madre se encargará de difundir los rumores, y tú ve a presionar a esa mujer. Busca cualquier cosa en sus extractos bancarios, ¿entiendes? Entiendo, madre, respondió Fernando. La grabación terminó. Me quedé sentada, aturdida. Doña Carmen dijo, esto lo grabé por casualidad. Cuando la exesposa vino a esta casa por un momento, la escuché hablando por teléfono con el joven y lo grabé en secreto, por si pasaba algo así. Doña Carmen, le dije, ¿por qué me da esto a mí? Doña Carmen me miró y respondió, Señora, he trabajado en esta casa durante 30 años. Es la primera vez que veo al presidente tan feliz. Desde que usted llegó, el rostro del presidente ha cambiado por completo. Sonríe todos los días y parece de buen humor.
Doña Carmen continuó. Cuando estaba la ex esposa, el presidente siempre parecía solo, comía solo en casa y casi no conversaban. Pero ahora es diferente. Come con usted, pasea con usted, ríe con usted, ¿verdad? Se me llenaron los ojos de lágrimas. Es la primera vez en 30 años que el presidente está tan feliz, dijo doña Carmen. Sé que usted es una buena persona, señora. Y sé que no vino por dinero. Casi no usa la tarjeta, ¿verdad? Lloré y respondí, gracias, doña Carmen. Doña Carmen tomó mi mano. Señora, no debe irse. El presidente la necesita. Muéstrele este archivo de audio al joven. Debe saber la verdad. Esa tarde Fernando volvió. Me puse nerviosa. Vendría a decirme algo otra vez como ayer. Pero esta vez, su expresión era diferente. No era la expresión fría de ayer, sino un rostro algo complejo. Más tarde, me enteré de que anoche mi esposo había llamado a Fernando. Mi esposo le había hablado con voz enojada. ¿Así que le dijiste esas cosas a mi esposa que era gente como usted? Realmente me decepcionas. ¿Cómo puedes tratar a una persona tan mal sin siquiera verificar? Fernando no pudo dormir esa noche después de recibir esa llamada, por eso volvió a verificar las cosas. Pase, le dije. Fernando entró a la sala y se sentó en el sofá. Yo me senté enfrente, volví a verificar, comenzó Fernando. Escuché en silencio. Revisé los extractos bancarios de nuevo. Casi no usó la tarjeta que mi padre le dio. En 2 semanas gastó menos de 500 pesos. Asentí con la cabeza. Solo gasté lo necesario. Cosméticos y ropa interior. Fernando continuó. Y también verifiqué el acuerdo prenupcial de renuncia a bienes. Realmente existe. Lo firmó antes de casarse. Fernando se quedó en silencio un momento y luego dijo, también busqué registros de transferencias a Veracruz y no encontré ninguna. Nunca envió dinero a su familia. Respondí, no tengo familia en Veracruz. Mis padres fallecieron y no tengo hermanos. Fernando me miró. Era una mirada diferente a la de ayer. Creo que me equivoqué, dijo. Me sorprendí. ¿Iba a disculparse? Anoche recibí una llamada de mi padre, dijo Fernando. Nunca lo había visto tan enojado. Realmente estaba decepcionado, así que estuve pensando toda la noche. ¿Qué hice mal? Escuché en silencio. Mi madre me dijo, continuó Fernando, que todas las mujeres que vienen de otros países se casan por dinero, les quitan la fortuna y luego huyen. Yo creí esas palabras sin siquiera verificarlas, pero al verificarlas resultó ser diferente. Fernando bajó la cabeza. No usó la tarjeta, firmó un acuerdo prenupcial, no hizo transferencias. Si su objetivo fuera el dinero, no haría esto, ¿verdad? Y mi padre me dijo que cuando usted se desmayó por enfermedad, él canceló una reunión y corrió al hospital. Me dijo que fue a partir de ese momento que empezó a quererla de verdad. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Mi esposo le había contado incluso esas cosas a Fernando. Saqué el teléfono que doña Carmen me había dado. Joven, escuche esto, le dije, reproduciendo el archivo de audio. La grabación de la exesposa ordenándole a Fernando que me echara se escuchó. La expresión de Fernando se endureció. Después de que terminó la grabación se quedó en silencio por un largo rato. ¿Qué es esto?, preguntó Fernando. Doña Carmen lo grabó, respondí. Fernando bajó la cabeza. Mi madre me mintió. Creí que estaba preocupada por la fortuna de mi padre, pero al final fue por su propio beneficio. No dije nada. Fernando tenía que darse cuenta por sí mismo. Lo siento, dijo Fernando. Me sorprendí. Realmente se estaba disculpando. Juzgué solo por las palabras de mi madre. Sin siquiera verificarlo yo mismo, la traté como una mala persona. Lo siento. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Sentí que un poco de la injusticia se disipaba. Está bien, respondí. Desde el punto de vista de un hijo, es natural sospechar. Le preocupa la fortuna de su padre, ¿verdad? Fernando negó con la cabeza. No. Aún así, no debía haberle hablado de esa manera. Dije, gente como usted. Y eso fue demasiado. Entiendo por qué mi padre se enojó. Miré a Fernando. Parecía una persona completamente diferente a la de ayer. Quiero que mi padre sea feliz, dijo Fernando. Eso es lo más importante, ¿no? Pero yo interferí con eso solo por escuchar a mi madre. Lo siento por mi padre y lo siento por mi madrastra. Asentí con la cabeza.
Fernando me miró y dijo, «Cuento con usted en el futuro, madrastra». Lloré. Que me llamara madrastra. Me sentí aceptada. Esa noche, mi esposo regresó del trabajo. Fernando todavía estaba en casa. Mi esposo vio a Fernando y su expresión se puso seria. «¿Por qué viniste otra vez?» Todavía estaba enojado por la llamada de anoche. «Padre, tengo algo que decirle», dijo Fernando. Mi esposo se cruzó de brazos y miró a Fernando. «Lo siento», dijo Fernando bajando la cabeza. «Juzgué mal a mi madrastra solo por las palabras de mi madre. No verifiqué y la traté como una mala persona. Anoche recibí la llamada de mi padre y estuve pensando toda la noche. Me equivoqué». La expresión de mi esposo se suavizó un poco. «¿Qué verificaste?», Fernando respondió. «Los extractos de la tarjeta y el acuerdo prenupcial de renuncia a bienes. Supe que mi madrastra no vino por dinero. Y también supe que mi madre me engañó». Fernando sacó su teléfono y le puso a mi esposo el archivo de audio, el contenido de la exesposa ordenándole que me echara. La expresión de mi esposo se endureció. «¿Valeria hizo esto?» «Sí, padre». «Lo siento», dijo Fernando bajando la cabeza de nuevo. «También arreglaré los rumores que mi madre difundió. No dejaré que le afecten a mi padre. Les diré directamente a la gente de la alta sociedad qué clase de persona es mi madrastra». Mi esposo suspiró. «¿Te das cuenta ahora?» «Lo siento, padre», respondió Fernando. Mi esposo me miró. «¿Estás bien, cariño?», asentí con la cabeza. «Sí, estoy bien». Su hijo se disculpó. Mi esposo miró a Fernando y dijo, «Fernando, esta es la persona que yo elegí. No vino por dinero. Es la persona que me vio por quien soy. La persona que estuvo a mi lado cuando estaba enfermo y solo. ¿Lo entiendes?» Fernando asintió con la cabeza. «Sí, padre, lo entiendo». Mi esposo le dio una palmada en el hombro a Fernando. «Bien, si ya lo sabes, está bien. En el futuro, no escuches solo lo que te digan. Verifica y juzga por ti mismo». Fernando me miró y dijo, «Madrastra, cuento con usted en el futuro». Sinceramente. Sonreí y respondí, «Sí, yo también». Después de que Fernando se fue, mi esposo me abrazó. «Sufriste mucho, cariño». Lloré en los brazos de mi esposo. Eran lágrimas de alegría. Finalmente me sentí aceptada. «Hoy es un día especial, ¿verdad?», dijo mi esposo. «Salgamos». Asentí con la cabeza. Mi esposo me llevó al coche. El lugar al que mi esposo me llevó fue un hotel de lujo en Polanco. «¿Qué hacemos aquí?», pregunté. «Hoy es un día especial», respondió mi esposo con una sonrisa. «Quiero que lo pasemos tranquilamente los dos». Entramos en la suite del hotel. La vista nocturna de la Ciudad de México se veía por la ventana. Había champán preparado. Mi esposo sirvió champán y dijo, «Brindemos». Levanté mi copa. «¿Por qué brindamos?». «Por estar a mi lado, por no rendirte y quedarte». «Gracias», dijo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. «Yo soy quien te agradece, cariño. Gracias por creer en mí. Me dijiste que llamaste a Fernando ayer, ¿verdad?». Mi esposo asintió con la cabeza. «Por supuesto. ¿Cómo no iba a hacer algo cuando le decían esas cosas a mi esposa?». Miré a mi esposo. «Este hombre realmente me está protegiendo», pensé. Chocamos las copas. Después de beber el champán, mi esposo me miró. «Cariño, solo te tengo a ti». Miré a los ojos de mi esposo. Pude sentir su sinceridad. «Yo también, cariño». Mi esposo me abrazó. El abrazo fue cálido. Nos dirigimos a la cama. Hoy la sensación era diferente. Hasta ahora lo hacíamos simplemente porque nos gustaba, pero hoy me sentía amada. Sentía que realmente me amaba. Nos convertimos en uno completamente. Mi esposo me miró y susurró, «Te amo, cariño». Respondí llorando, «Yo también te amo». Después de terminar, nos quedamos acostados mirando por la ventana. Las luces nocturnas de la Ciudad de México brillaban. Mi esposo tomó mi mano. «Ahora solo queda una cosa», dijo mi esposo. «¿Qué?», pregunté. «Les mostraremos claramente a esas personas qué clase de persona eres». Miré a mi esposo. Su mirada era firme. «¿Cómo lo haremos?», pregunté. Mi esposo sonrió. «La próxima semana hay una reunión de la alta sociedad. Allí lo arreglaremos todo. Fernando también ha prometido ayudar». Me puse nerviosa. ¿Una reunión de la alta sociedad? Pero mi esposo estaba a mi lado y Fernando ahora era mi aliado, así que no tenía miedo. «Sí, de acuerdo, cariño. Haré lo que digas».
Mi esposo me abrazó de nuevo. Gracias, cariño, por estar a mi lado. Me acurruqué en los brazos de mi esposo y cerré los ojos. Finalmente me sentí aceptada. Ahora sentía que era la verdadera esposa de este hombre. La reunión de la alta sociedad estaba a una semana. Mi esposo dijo, cariño, vamos juntos ese día. Me puse nerviosa. ¿Una reunión de la alta sociedad? ¿Una persona como yo debería ir? ¿Tengo que ir yo también? Pregunté. Por supuesto. Eres mi esposa, ¿verdad? Respondió mi esposo. Iremos allí y arreglaremos todo, delante de los que difundieron los rumores. Asentí con la cabeza. Mi esposo estaba a mi lado, así que no tenía miedo. Esa noche Fernando vino a casa. Dijo que tenía que discutir algo con mi esposo. Intenté irme para darles privacidad, pero mi esposo me detuvo. Tú también escucha. Es asunto tuyo. Fernando sacó un sobre. Padre, esto lo preparé yo. Mi esposo revisó los documentos. ¿Qué es esto? Pruebas de que mi madre difundió los rumores, respondió Fernando. Recopilé los mensajes de WhatsApp que envió a sus conocidos de la alta sociedad y las grabaciones de sus llamadas telefónicas. Me sorprendí. Fernando había preparado incluso esas cosas. ¿Por qué haces esto?, pregunté. Fernando me miró y respondió, porque me equivoqué. Le hice daño a mi madrastra solo por escuchar a mi madre. Tengo que asumir la responsabilidad. Mi esposo le dio una palmada en el hombro a Fernando. Bien hecho. Fernando continuó, el día de la reunión yo seré el primero en hablar. Diré que mi madre difundió rumores falsos. Y yo mismo testificaré sobre qué clase de persona es mi madrastra. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Que una persona que hasta hace unos días quería echarme ahora quisiera protegerme. El día antes de la reunión, mi esposo me llevó a un centro comercial de lujo. ¿Qué quieres comprar?, preguntó mi esposo. Me sorprendí. Tengo ropa. Es la ropa que usará mi esposa. Hay que comprar algo bueno, dijo mi esposo con una sonrisa y me llevó a una tienda de diseñador. Elegí un vestido negro. Era un diseño recatado pero elegante. Cuando me paré frente al espejo, yo misma me sentí extraña. Que una persona que lavaba platos en un restaurante vistiera ropa así. Mi esposo me miró desde atrás y dijo, ¡qué bonito! Llévalo. También compramos zapatos, un bolso y aretes. Yo seguía negándome, pero mi esposo dijo que no. Mi esposa debe ser la más hermosa. Hay que mostrarles a esas personas. Sentí la sinceridad de mi esposo y no pude negarme más. Finalmente, llegó el día de la reunión. Estaba tan nerviosa desde la mañana que no pude comer nada. Doña Carmen me preguntó preocupada si quería comer algo ligero, pero no me pasaba por la garganta. Por la tarde fui a la peluquería. Me arreglaron el cabello y me maquillaron. Cuando me miré en el espejo parecía otra persona. No una mujer de 56 años de Veracruz, sino la esposa de alguien importante. Cayó la noche. Me puse el vestido negro y salí a la sala. Mi esposo me esperaba vestido con un smoking. Al verme abrió mucho los ojos. Vaya, qué hermosa estás. Bajé la cabeza avergonzada. No tanto. ¿Cómo que no tanto? Serás la más hermosa hoy. Fuimos en coche al hotel. Era un hotel de 5 estrellas en Polanco. La reunión se celebraba en el salón de banquetes. Cuando llegamos ya había mucha gente, hombres con trajes elegantes y mujeres con vestidos deslumbrantes. Me sentí intimidada. ¿Estás bien?, preguntó mi esposo. Asentí con la cabeza. Sí, estoy bien. Mi esposo tomó mi mano. Estoy a tu lado, no te preocupes. Fernando nos esperaba en la entrada del salón de banquetes. Padre, madrastra, llegaron, saludó Fernando. Todavía me sentía incómoda de que Fernando me llamara madrastra, pero me sentía bien. Entramos en el salón de banquetes. Sentí las miradas de la gente. Se escuchaban murmullos. ¿Esa mujer es la concubina extranjera? Seguro que vino por el dinero. Ya está viejo y su juicio está nublado. Me dolió el corazón, pero mantuve la compostura. Mi esposo estaba a mi lado, así que no podía derrumbarme. En ese momento vi un rostro familiar. Era la exesposa, Valeria del Valle. Llevaba un deslumbrante vestido rojo y estaba de pie en un rincón. Al verme, levantó la comisura de sus labios. Era una expresión de burla. Su rostro irradiaba confianza en la victoria. Mi esposo también vio a la exesposa. Su expresión se endureció. «Ahí está», murmuró mi esposo.
Fernando dijo, «Padre, yo iré primero». Mi esposo asintió con la cabeza. «Sí, tú primero». La reunión comenzó. El presentador dio un discurso de bienvenida. Brindaron y comenzó la cena. Me senté junto a mi esposo y comí en silencio. Sentía constantemente las miradas a mi alrededor, pero traté de ignorarlas. Terminó la cena y llegó el momento de socializar. La gente se reunía en grupos para conversar. En ese momento, Fernando se levantó, caminó hacia el escenario y le dijo algo al presentador. Recibió el micrófono. «Distinguidos presentes, les pido un momento de su atención», dijo Fernando al micrófono. El salón de banquetes se quedó en silencio. «Soy Fernando Montemayor, hijo del presidente Ricardo Montemayor». La gente murmuró. Fernando continuó. «Últimamente han circulado rumores extraños sobre mi padre, que mi padre fue engañado por una mujer extranjera, que su juicio está nublado por la edad y que esa mujer vino por su fortuna». Una sonrisa se dibujó en el rostro de la exesposa Valeria. Parecía pensar que su plan estaba funcionando. «He investigado de dónde salieron esos rumores», dijo Fernando. La sonrisa de la exesposa se congeló un poco. «Fueron difundidos por mi madre, la señora Valeria del Valle». Un murmullo se extendió por el salón de banquetes. La gente miró a la exesposa. El rostro de la exesposa se puso blanco. «Tengo pruebas», dijo Fernando, sacando su teléfono. «Estos son los mensajes de WhatsApp que mi madre envió a sus conocidos de la alta sociedad, con contenido como, digan que el presidente Montemayor fue engañado por una mujer extranjera. Y también tengo un mensaje que me envió a mí, tienes que echar a esa mujer, busca cualquier cosa en sus antecedentes». La gente murmuró. La exesposa se levantó de su asiento y gritó, «¿Qué dices, Fernando? ¿Qué te pasa?» Fernando miró a la exesposa. «Madre, al principio yo también creí tus palabras. Pensé que mi madrastra venía por dinero. Así que fui directamente a confrontarla. Le pregunté si venía por la fortuna». El salón de banquetes se quedó en silencio. Fernando continuó. «Pero al verificarlo, resultó ser diferente. Mi madrastra casi no usó la tarjeta que mi padre le dio. La cantidad gastada en 2 semanas fue menos de 500 pesos. Y antes de casarse también firmó un acuerdo prenupcial de renuncia a bienes. Ella misma propuso firmarlo». La gente murmuró. Las miradas hacia mí cambiaron. «Mi madrastra no vino por dinero», dijo Fernando. «Realmente vino porque ama a mi padre. Pero mi madre difundió rumores falsos y le hizo daño a mi madrastra. Yo también, solo por escuchar a mi madre, le dije cosas crueles a mi madrastra. Eso fue un error». Fernando me miró. «Madrastra, una vez más le pido disculpas. Y a todos ustedes, les digo. Mi madrastra es una buena persona. Es una persona que ama sinceramente a mi padre. No crean los rumores extraños y, si la conocen directamente, lo sabrán». Estalló un aplauso. Al principio eran 1 o 2 personas, pero poco a poco se extendió y todo el salón de banquetes aplaudió. Se me llenaron los ojos de lágrimas. En ese momento, mi esposo se levantó, caminó hacia el escenario y recibió el micrófono de Fernando. «Mi hijo ya les ha dicho todo», dijo mi esposo. «Yo solo quiero añadir una cosa más». Mi esposo me miró. «Cariño, ven aquí». Me levanté con piernas temblorosas. Las miradas de la gente se fijaron en mí. Caminé lentamente hacia el escenario. Mi esposo tomó mi mano. «Ella es mi esposa, Elena», dijo mi esposo. «Es de Veracruz y ha vivido en México durante 32 años. Vivió 25 años con su primer esposo hasta que falleció, y después de vivir sola durante 3 años, me conoció». Mi esposo me miró y continuó. «Tengo 72 años. No me queda mucho tiempo de vida. Quería pasar ese tiempo restante con la persona que amo. Ella es esa persona para mí. La edad no importa, la nacionalidad no importa, la fortuna no importa. Simplemente me casé porque me gusta esta persona». Mi esposo miró hacia la exesposa. El rostro de Valeria estaba pálido. «Señora Valeria», dijo mi esposo, «¿por qué hizo eso? Nos divorciamos hace 5 años, la división de bienes ya terminó. ¿Por qué molesta a mi nueva esposa?» La exesposa no pudo decir nada. Su rostro se puso rojo. «En el futuro, si alguien difunde rumores extraños sobre mi esposa», dijo mi esposo con firmeza, «tomaré acciones legales. La demandaré por difamación. Yo protegeré a mi esposa». Estalló otro aplauso en el salón de banquetes.
Esta vez fue más fuerte y duró más. Lloré y miré a mi esposo, que me protegiera frente a tanta gente. La exesposa Valeria del Valle, con el rostro pálido, salió del salón de banquetes. Su figura, tambaleándose al salir, parecía deslucida. Nadie la detuvo. Nadie la siguió. Después de la reunión regresamos a casa. Lloré todo el camino en el coche. Mi esposo tomó mi mano. ¿Por qué lloras?, preguntó mi esposo. De alegría respondí. No sabía que ibas a hablar así por mí, y que Fernando también iba a intervenir por mí. Mi esposo sonrió. Por supuesto que tenía que hacerlo. Eres mi esposa, ¿verdad? Y Fernando ya lo sabe. Llegamos a casa y nos sentamos en la sala. La vista nocturna de la Ciudad de México se veía por la ventana. Fernando llamó. Mi esposo contestó. «Padre, ¿llegaron bien?» Se escuchó la voz de Fernando. «Sí, llegamos bien. Buen trabajo hoy», respondió mi esposo. «Dígale también a mi madrastra. Lo haré mejor en el futuro». «De acuerdo», dijo mi esposo. Colgó el teléfono y me miró. «Fernando dice que lo hará mejor». Sonreí y asentí con la cabeza. Hoy Fernando me ayudó mucho. Miré a mi esposo. «Cariño», le dije. «Gracias». «¿Por qué?», preguntó mi esposo. «¿Por creer en mí? ¿Por protegerme? ¿Por amarme?». Mi esposo me abrazó. «Soy yo quien te lo agradece. Por estar a mi lado». Me acurruqué en los brazos de mi esposo. Fue cálido. «Cariño», le dije. «Yo también quiero decirte algo». «¿Qué?», preguntó mi esposo. Organicé mis pensamientos un momento y luego dije. Empecé una nueva vida a los 56 años. Una persona que lavaba platos en un restaurante se convirtió en la esposa de un magnate multimillonario. Al principio parecía un sueño. ¿Es esto real? Lo dudé todos los días. Mi esposo escuchó en silencio. Cuando me deseabas 3 veces al día, al principio me sorprendí. Pensé, ¿es esto posible para un hombre de 72 años? Pero con el tiempo me di cuenta, simplemente me amabas, querías tenerme cerca. Pude sentirlo. Mi esposo sonrió. Cuando circularon rumores y tu hijo me insultó y yo quise irme, tú me detuviste, ¿verdad? Dijiste que no me dejarías ir, que yo lo era todo para ti. ¿Sabes cuánto lloré al escuchar eso? Nunca imaginé que recibiría un amor así a mi edad. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Hoy me protegiste frente a tanta gente, ¿verdad? Dijiste que era tu esposa, que me amabas, que tomarías acciones legales, y Fernando también intervino por mí. En ese momento lo supe. Ah, esta familia realmente me está aceptando. Mi esposo secó mis lágrimas. Cariño, yo también te amo, le dije. Al principio, solo me casé por soledad, pero ahora es diferente. Realmente te amo. A esta edad, supe por primera vez lo que es el amor. Mi esposo me abrazó fuertemente. Yo también te amo, cariño. Mi vida cambió al conocerte. Nos abrazamos durante mucho tiempo. Las luces nocturnas de la Ciudad de México brillaban por la ventana. Esa noche, estuvimos juntos. Una vez por la mañana, una vez por la tarde, una vez por la noche. Como antes, 3 veces al día. Pero la sensación era diferente. No era solo por hacerlo, sino porque nos amábamos. Después de terminar, mi esposo me abrazó y dijo, «Cariño, ¿esto será así todos los días de ahora en adelante? ¿Estás bien?» Sonreí y respondí, «Estoy bien. Ya me acostumbré». Mi esposo se rió. «Pero si te sientes cansada, dímelo». «No estoy cansada», le dije. «Si tú lo deseas, a mí también me gusta». Nos miramos el uno al otro. Una mujer de 56 años de Veracruz y un magnate mexicano de 72 años, para el mundo, podría parecer una combinación extraña, pero para nosotros era una combinación perfecta. «Cariño», dijo mi esposo, «vivamos juntos hasta los 100 años». Sonreí y respondí, «Sí, hasta los 100 años». Unos días después, Fernando vino a casa para dar noticias. «Padre, madrastra, ¿se enteraron de las noticias de mi madre?», preguntó Fernando. «¿Qué le pasó a tu madre?», preguntó mi esposo. «Desde ese día no puede asistir a las reuniones de la alta sociedad», respondió Fernando. «Como se descubrió que difundió los rumores, nadie la quiere ver. No contestan sus llamadas, no la invitan a reuniones.
Está completamente excluida. Me sentí compleja. Honestamente me sentí aliviada, pero por otro lado, también sentí algo de lástima. Llamé a mi madre, continuó Fernando. Le dije que le pidiera disculpas a mi padre y a mi madrastra, que así la situación se resolvería. ¿Y qué dijo?, preguntó mi esposo. No quiso, suspiró Fernando. Dijo que qué había hecho mal y no lo reconoció hasta el final. Mi esposo negó con la cabeza. Ella no cambia. Siempre ha sido así. Fernando dijo. Mi madre cosechó lo que sembró. Yo ya no le haré caso. Veré y juzgaré por mí mismo. Miré a Fernando. Realmente había cambiado mucho. Fernando. Lo llamé por su nombre por primera vez. Fernando me miró. Gracias. Por intervenir ese día. Y por venir ahora también. Fernando sonrió. Es mi deber, madrastra. Lo haré mejor en el futuro. Después de que Fernando se fue, mi esposo me abrazó. Ya terminó, cariño. Asentí con la cabeza. Sí, todo terminó. Una nueva vida que comenzó a los 56 años, la esposa de un magnate de 72 años, la sorpresa de 3 veces al día, la conspiración de la exesposa y el giro de la verdad. No fue un viaje fácil, pero al final aquí estoy, feliz junto a la persona que amo. Cerré los ojos. Escuché la respiración de mi esposo. Había paz. Esta es mi historia. Una historia de un amor tardío y noches que nunca imaginé. Sean felices también ustedes. La edad es solo un número, porque el amor no tiene edad. Si les ha gustado esta historia, por favor vean otros videos. Los me gusta y las suscripciones son gratuitas. Y si hay alguna escena que les haya conmovido, compártanla en los comentarios. Sus palabras pueden ser un profundo eco para otras personas.